tal? Soy Alfonso Basilio, socio director de Político MX y bueno, pues estoy aquí para iniciar y tener más bien una conversación con Raúl Cortés. Él es autor de un libro que se llama El Choque Interminable, de Editorial Grijalvo, y lo tenemos aquí en cabina, en la cabina de Político MX. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, el choque inevitable. El choque inevitable, perdóname. Aunque te diré algo. Es un choque que probablemente será interminable. Es que para mí es un poco así, pero sí. O sea, ahí está ya para que lo vean en cámara, pero es... Entiendo perfectamente el lapsus porque, o sea, por un lado es inevitable y por otro lado es interminable porque lo vivimos todos los días, ¿verdad? Desde inicio de sexenio así me ha pasado. Y mira, te lo dice alguien, ahora sí que no se trata la entrevista de mí, pero que ha ido a las mañaneras y claramente, o sea, es un fenómeno que vale la pena analizar. Para la gente que nos está viendo, escuchando, este libro habla de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, que yo creo que puede analizarse desde muy distintas variables y niveles, ¿no? Sí creo que puede considerarse como un fenómeno. Y debo decirte, Raúl, que el libro, me gustó mucho y no es porque estés aquí con nosotros en entrevista, y creo que es una síntesis y un análisis muy completo, como pocos hay en este momento en el país, de lo que representa este fenómeno y esta conferencia, ¿no? Bueno. Creo que has hecho una maravillosa manera de juntar tantas fuentes desde distintas posiciones, ¿no? Porque hay gente de la 4T hablando de lo que representa la mañanera, ha retomado entrevistas de otros medios, pero de distintos sucesos. Y yo iniciaría la conversación así, porque... digamos, a nosotros que nos tocó en Político MX cubrir desde el inicio del sexenio estas conferencias mañaneras, yo hacía el recuento y muchas de estas o estuve ahí o estuvimos ahí nos acordamos perfecto de estos momentos. Pero creo que pudiéramos pensar, así como las series de televisión, que como que ha habido distintas temporadas de la mañanera, ¿no? Como distintas etapas. Una primera que tú relatas muy bien en el libro, que eran más cortas, pero con muchas preguntas, digamos, mucho más periodísticas, mucho más dirigidas a la crítica, y esto se ha ido modificando, ¿no? Y creo que eso también termina de mutar en que el ejercicio pues ya no es este ejercicio de información circular, que es como lo define el presidente. ¿Tú cómo lo ves después de hacer el análisis? Bueno, primero muchas gracias por tus palabras. La verdad es que me enorgullece escuchar algo así porque realmente fue un esfuerzo bastante titánico el recopilar toda esa información, más allá de que yo todos los días cubro para un medio internacional la conferencia mañanera de López Obrador. Es verdad, al principio la mañanera parecía una rueda de prensa convencional, en el sentido de que, bueno, al final... la mañanera no tiene que ser un diálogo circular como plantea el presidente, tiene que ser una rueda de prensa que por definición es una autoridad que se pone frente a unos micrófonos para responder a las preguntas de unos periodistas. Y al principio, en las primeras comparecencias de López Obrador, había preguntas cortas, había respuestas directas, participaban medios con una trayectoria en el sector, con pues eso, interrogantes atinados, ¿no? Perspicaces, incisivos, y todo eso ha ido cambiando. Yo creo que tiene que ver un poco con la propia periodicidad de la mañanera. Es decir, y eso lo hace un evento único en el mundo, inédito, y así lo pongo en el libro, porque estuve haciendo un poco de investigación a ver entre los países que desde un punto de vista geopolítico tienen un mínimo peso, dónde había habido algo parecido, y no lo hay, o sea, de un presidente hablando todos los días con la prensa, pero eso mismo de hacerlo a diario, pues convirtió la mañanera, pues fue perdiendo su esencia inicial, por un lado porque los medios de comunicación pues tampoco, ¿no? Perdieron también el interés, y por otro lado porque el propio presidente se dio cuenta de que al final la mañanera, o yo creo que ya lo sabía, la mañanera es un gran instrumento, una gran herramienta para llegar a sus votantes y a los posibles votantes, para mantener bajo control la agenda informativa, saltándose además en el fondo el filtro tan necesario que existe en cualquier democracia, que son los medios de comunicación. Él llega directo a sus votantes sin ese filtro, y por eso pues las redes sociales, internet, etcétera, por un lado al principio fueron una suerte de aliado de los medios, luego se convirtieron en una competencia, y ahora es otro mundo en el que pues, los medios tratan de estar, pero al mismo tiempo pues, es complicado, y sobre todo cuando aparecen este tipo de presidentes y políticos que sacan partido de
de ellos, ¿no? Yo creo, y continuando como con esto que tú estás comentando, mira que yo de una vez te lo digo y lo digo aquí a la gente que yo no soy de la 4T, digamos, trato de mantener una neutralidad, pero justo esta pregunta, por eso lo aclaro, en muchos análisis, mesas, conversaciones dicen, es que Andrés Manuel es un genio de la comunicación, porque plantea los temas de la agenda en la mañana, lo hace desde hace muchos años, no incluso desde antes de... Y hay otros que dicen, pues su genio de comunicación ya se le salió de las manos, no tiene como mayor control. Tú no, pon tú que coincidas o no, no te estoy preguntando eso, pero tú ¿cómo calificas esta estrategia de comunicación a partir de las mañanas? Bueno, sí es muy habilidoso, pero no olvidemos que antes, en anteriores sexenios, los presidentes también tenían un evento público o más de uno al día, en los cuales, pues de alguna manera, lo que hacían era promover las acciones del gobierno, ¿no? Y además por distintas partes del país, o sea, en distintos estados, ¿no? En el caso de López Obrador, a veces se queda en el Palacio Nacional, no tiene ni que moverse, porque está claro que a él no le gusta mucho eso de viajar, más allá del sureste y algunos en los mítines. Pero no necesariamente es alguien que guste, o sea, no ha ido, por ejemplo, al extranjero, etcétera, pocas veces, apenas a Estados Unidos, y todos sabemos que pues ahí hay una presión muy especial de la Casa Blanca para que él acuda, ¿no? Pienso así, o sea, pienso que la mañanera, bueno, es un ejercicio, sí es único, sí es exitoso, por lo que decía antes. Pienso que López Obrador es muy habilidoso en el manejo del lenguaje y en el manejo de las figuras de la comunicación, de los eslogans, ¿no? Cito a algún autor en el libro allí, sobre el carácter o el perfil de publicista de López Obrador. Todas las expresiones que él acuña o que él se toma prestadas, ¿no? Se convierten luego en parte de la imaginería popular y se repiten en los medios. Los medios también participamos de ese juego, ¿no? Las frases. Es lógico, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto esa reiteración del mensaje gubernamental no acaba jugando en contra del propio presidente, ¿no? Ahora viene un momento único, muy importante, trascendental, que es primero la elección en el Estado de México y luego la elección de 2024. Y desde luego que la mañanera, y respondiendo un poco a tu primera pregunta, va a ir mutando todavía más. Yo soy de los que piensa que la mañanera se va a extender más en el tiempo a medida que nos acerquemos a la votación de 2024. Y bueno, ahí se va a dar un aspecto muy interesante que ya se ha dado, pero yo creo que va a seguir siendo motivo de debate, que es hasta qué punto la mañanera eso no es un acto de propaganda gubernamental, ¿no? Porque rueda de prensa lo es puntualmente. El viernes, sin ir más lejos, llegó una periodista de un medio internacional y hizo varias preguntas y estabas viendo una rueda de prensa porque el presidente tenía que responder ante preguntas y repreguntas, que eso a veces no se hace, y de ahí salió información muy valiosa sobre Pemex, sobre la inflación, etcétera, ¿no? Pero en otros momentos no, en otros momentos, como esta mañana, lunes, hubo una mañanera que empezó con cuántas participaciones de funcionarios, cuántos videos promocionales, ¿no?, de acciones del gobierno. Pero vamos a ver si ese tipo de mensaje, esa reiteración del mensaje único, porque también ese es el problema, o sea, porque no solo lo que hace López Obrador, sino también cómo le preguntan estos youtubers, blogueros, etcétera, que acuden a la mañanera. La gente, y López Obrador tiene razón, el pueblo es sabio y tampoco se va a dejar tomar el pelo, ¿no? Y hay cosas que también está viendo, ¿no? Y que eso puede jugar también en contra del presidente, ¿no? Ahora estoy haciendo un análisis más político que no debería, porque en realidad estás aquí con nosotros, mi análisis es de comunicación y periodismo, pero creo que también tiene que ver con todo esto, ¿no? Sí, o sea, creo que estoy muy de acuerdo y la habilidad del presidente, sobre todo para responder, me lleva a la siguiente parte de esta conversación, que es... Tienes un apartado extenso respecto a la ética de los medios, a la manera correcta de preguntar, que creo que es muy necesaria esa reflexión dentro de los que nos dedicamos al seguimiento de la presidencia, ¿no? Yo, digamos, como parte de esta conversación, lo que te diría es, hay una parte que creo que sí mencionas, pero que vale la pena como comentar, porque ciertamente estos youtuberos y pues
seguidores de la 4T que participan, pues hacen preguntas a modo. Yo no sé si les pagan o no, etcétera, pero también creo que del lado de los que no son youtuberos, ¿no? Lo mencionas bien, pero creo que a veces también los periodistas que van no tienen toda la libertad para preguntar. O sea, también ahí hay cierto control, pues, de los propios editores o de los dueños o sea, no te voy a poner aquí nombres sobre la mesa y menos estamos grabando, pero creo que también ahí hay una parte en donde, pues, quien va a la fuente no tiene esa libertad, pues, por cómo se manejan los medios en México. Bueno, yo creo que eso siempre fue un poco así en México, ¿no? Ese tipo de presiones, ¿no? Acuérdate en la época del Priato existía la llamada censura ambiental, que se basaba justamente en la presión que hacían los gobiernos del PRI con el tema del papel para la impresión de los diarios, ¿no? Y otros tipos de estratagemas que de alguna manera lo que hacían era que el medio se autocensurara, ¿no? Y dijera, pues no voy a... Digo, hasta que yo creo que pasó lo del 76 con Excelsior y con Julio Scherer, que yo creo que eso sí es verdad que siempre se comenta siempre, pero creo que hay que seguir haciéndolo. Fue un momento importantísimo para cambiar el paradigma de la relación entre la prensa y el poder en México, ¿no? Y de ahí pues surgieron, fíjate qué interesante, ¿no? Surgió Proceso, ¿no? ¿Sí? Que ahora Proceso está en el blanco de la 4T y del gobierno de una forma que a mí, sinceramente, me sorprendió desde el principio, ¿no? Tanto Proceso como Aristegui, ¿no? Que Aristegui sea el saco de los golpes, ¿no? El punching bag de López Obrador, teniendo en cuenta cómo ha trabajado ella a nivel periodístico durante años. No sé, yo no diría ni lo pienso para nada que ella fuera parte de ese movimiento, digamos. Simplemente lo que sucedió es que coincidieron los intereses. A ver, a AMLO le interesaba lo que Carmen Aristegui publicaba en su momento contra sus antecesores. Aristegui hacía periodismo y ha seguido haciéndolo, pero el problema es que ahora ese periodismo que está haciendo va contra el gobierno actual, que es liderado por López Obrador. Entonces de repente Aristegui se convierte en, pues, uno de los enemigos públicos número uno, bueno, de los principales, ¿no? del régimen, y se coloca además al lado de personajes que AMLO califica de periodistas corruptos, neoliberales, conservadores, lo cual es absolutamente sorprendente y también es indignante en muchos sentidos. Estoy completamente de acuerdo y creo que, o sea, como parte de los temas que quería platicar contigo es que no lo mencionas como tal, pero déjame frasearlo de la manera como yo lo pienso, que es los medios de comunicación en el discurso de AMLO son ser, pues, casi entre mitológico, el gran enemigo a vencer, ¿no? Unos seres como en sombra que actúan detrás, que ciertamente en la historia de México, y de los que nos escuchan seguro no nos dejan mentir, así pasaba. Y así pasa en muchos sentidos todavía, la verdad, ¿no? Pero ciertamente, pues, este relato de la mítica, ¿no? de la 4T, pues fácilmente se puede usar si alguien como Aristegui o alguien como cualquier otro medio, pues resulta que no publica algo que es incómodo para el presidente, ¿no? Porque entonces es claro, como los medios siempre están, pero entonces los medios siempre la llevan de perder, ¿no? De ahí el choque inevitable e interminable, porque pues no hay manera, salvo pues ahora sí que ponerte de alfombra para estar en una relación sana con el presidente, ¿no? Es complicadísimo, efectivamente. De hecho, todo parte de la concepción que tiene AMLO respecto a cómo debe hacerse periodismo. El enfrentamiento con el reportero de Proceso en 2019 creo que ejemplifica perfectamente cómo ve AMLO a la prensa, ¿no? O sea, ese tema de que el buen periodismo es el periodismo comprometido con las transformaciones políticas. Claro, eso va absolutamente en contra de lo que dice cualquier código de ética periodística. Totalmente de acuerdo. O sea, digo, de entrada los códigos de ética periodística se basan en valores como la verdad, la justicia, el equilibrio, el servicio público, digamos, la responsabilidad social. Obviamente, es más, hay una corriente dentro de la ética periodística que habla de que los medios y los periodistas tenemos que ser adversarios del poder.
Entonces, lo que está planteando López Obrador es que la prensa debe ir de la mano de los gobernantes. Justo todo lo que criticaba anteriormente ahora tiene que suceder. Tienen que ser los periodistas acríticos respecto a lo que hace el gobierno, ¿no? O sea, al revés, para que las democracias sean sanas, tiene que existir el periodismo crítico. Eso es un hecho, porque si no caemos en autoritarismos y eso es lo que no queremos. Entonces no puede ser que se imponga un pensamiento único desde la prensa. Igual López Obrador a mí me llama mucho la atención porque practica esa teoría del double thinking, el doble pensamiento, que ahí también lo menciono en el libro, que es propia de, bueno, en realidad es acuñada por George Orwell, ¿no? En el libro 1984, ¿no? Que es esa teoría por la cual dos cosas que son contradictorias son iguales, ¿no? Entonces Orwell decía en 1984, la novela del Gran Hermano, del famoso Gran Hermano, aquello de la guerra es la paz, por ejemplo, ¿no? Cuando son cosas que al revés, o sea, son contradictorias, ¿no? ¿Qué quiere decir el doble pensamiento? El doble pensamiento es justamente abarcar todo el espectro de ideas de la sociedad y hacerlas propias. Entonces López Obrador critica a los medios, los acusa de neoliberales, de corruptos, los está constantemente vilipendiando, pero al mismo tiempo dice que lo que ellos publican es bueno porque así hay debate y la opinión pública, ¿no? es plural. Entonces, y lo mismo pasa con el INE, ¿no? Con el Instituto Nacional Electoral. O sea, los acusa de haberle hecho fraude en el pasado, tiene una guerra abierta contra ellos, pero luego al mismo tiempo pues también dice que es importante, que como institución ellos reclamen, y, o sea, es decir, quiere acapararlo todo, ¿no? Todo el discurso, y eso es propio de los regímenes, yo no diría totalitarios porque estamos en una democracia en México, pero de la mentalidad, digamos, más totalitaria, ¿no? De tener todo el abanico de temas de la agenda y de la opinión pública, tenerlos bajo control y ser tú el que dices que sí, o sea, que tener todo el control, digamos, de los conceptos, ¿no? Ahora, me voy a clavar en algo que a lo mejor no es más llamativo para las redes, pero me es muy relevante platicarlo contigo, que es, ciertamente, al inicio del sexenio con las mañaneras, te lo digo trabajando en un medio de comunicación, y muy del periodismo mexicano que nos encanta consignar todo, ¿no? Y pues no siempre es lo correcto. Pero si tú leías las analíticas de audiencia, pues les interesa mucho a la gente, ¿no? O sea, te genera clics y por lo tanto pues tienes alcances, y es una lógica de medios de comunicación como vivimos ahora con algoritmos y demás, ¿no? Eso ciertamente se ha disminuido, pero no tanto, ¿no? Y creo que, o sea, lo planteas de alguna manera en el libro, pero creo que vale la pena esa reflexión ahora que estamos hablando así. No estoy seguro que López Obrador en las conferencias tenga esa visión de, pues, desafecto en su alcance o a fuerza lo tienen que subir, pero ciertamente a los medios, para tomar decisiones de qué toman y cómo lo retoman y qué enfoque tienen, hay una variable importante de la audiencia y de cómo desea recibir la información. Ahí, ¿tú qué percibes a propósito de lo que ves en el libro? Pues yo creo que la aparición y el éxito de presidentes como López Obrador, pero también está Donald Trump en Estados Unidos, bueno, estuvo Nayib Bukele en El Salvador, Jair Bolsonaro en Brasil, y algunos más. O sea, el éxito que tienen en realidad en su crítica a los medios y en su manejo de la opinión pública tiene que ver justamente que desde hace casi 2 décadas, podríamos decir 2 décadas, los medios de comunicación atravesamos una grave crisis de identidad a partir de la aparición de Internet primero y después de las redes sociales, que rompieron el negocio de alguna forma, o sea, el paradigma que teníamos, ¿no?, de cómo operar como empresas. Se nos llevaron a las audiencias, se nos llevaron la publicidad, nos robaron el copyright de las notas, o sea, nos robaron también, en el caso, por ejemplo, de las agencias de noticias, el privilegio, el patrimonio de la noticia urgente, ¿no? Digo, al final, la tecnología lo que ha hecho es que todos los eventos que se dan en la sociedad lleguen más rápido al ciudadano que antes, ¿no?
Y eso no es malo en realidad, ¿no? No es malo. Tenemos el caso de la fuente ciudadana. Yo no digo periodismo ciudadano porque el periodista es una persona que tiene una formación y que tiene una trayectoria, que sabe procesar la información. Las personas que publican en redes sociales cosas que pueden ser muy, muy noticiosas, no lo sé, un video de un accidente de un avión o una cosa así, etcétera, está muy bien, pero son fuentes, no son periodistas. Eso hay que aclararlo, ¿no? Entonces, hasta en eso nos robaron, digamos, ese patrimonio, ¿no?, de la noticia urgente. Entonces, en ese contexto, los medios de comunicación estamos en crisis porque no solamente tenemos menos publicidad, sino que además estamos supeditados al clic o a los seguidores o a las tendencias. Y claro, la mañanera como tal acostumbra, ¿no?, a generar tendencias, ¿no? Es cierto. Y eso es, por lo menos en determinadas redes sociales, sobre todo en Twitter, ¿no? Las etiquetas, ¿no?, los hashtags, ¿no? Entonces hay que ver como medios de comunicación qué vamos a hacer al respecto. Hay algunos que han optado directamente por no acudir a las mañaneras y hacer periodismo de investigación para exigirle al poder que rinda cuentas por otra vía, con reportajes, con buenas notas en profundidad, etcétera, saliéndose de la agenda también, ¿no? Porque a veces da la sensación que López Obrador quisiera que solo se hablara de determinados temas, ¿no? Yo no diría a veces, yo diría casi siempre, ¿no? O sea, siempre. Digo, a mí me sorprende mucho, llevo muchos años trabajando de corresponsal extranjero, prácticamente todo el tiempo en América Latina, bueno, todo el tiempo en América Latina, la mitad del tiempo en México, y a mí me sorprende a veces cuando estás viendo, por ejemplo, un fin de semana, que hay una información importante a nivel de México y a nivel internacional y de actualidad, pero es una información que no necesariamente es positiva para el gobierno, ¿no? Entonces llegas a la mañanera esperando que haya una pregunta sobre eso, ¿no? Y pasan las 2 horas, 2 horas y media, y no pasa nada. Entonces es una frustración, ¿no? Entonces algunos medios también deberían decir, bueno, ¿por qué no acudir más a la mañanera y tratar de ganar el testigo, el micrófono, y hacer una pregunta? Y si no responde el presidente, pues hacer otra, repreguntar, que eso nunca sucede, o hacer preguntas de sí o no, que eso es el truco más viejo que hay en el periodismo. O sea, si tú le haces una pregunta a una fuente de sí o no, es más fácil que obtengas la información que quieres y que obtengas la verdad, porque al final de lo que se trata aquí es de buscar y encontrar la verdad. Ese es el objetivo del periodismo, ¿no? De acuerdo. Y yo agregaría ahí también que el presidente, en esta habilidad que tiene, positiva o negativa, como ustedes lo quieran calificar, pero si quiere poner una noticia de última hora o para que todos nos vayamos por ahí, con una declaración criticando a un actor político relevante, con eso puede mover el foco de la atención de un lado a otro, y pues y muchas veces los medios se atan a eso porque es que lo dijo y se están peleando y pues por ahí te vas, ¿no? Y lo otro queda un poco relegado. Los distractores, ¿no? Claro. Que él siempre tanto criticó del PRI, de la forma de hacer política antes, él los ha utilizado también. En el caso de España, por ejemplo, ¿no? Cuando en algún momento cuando se supo, cuando él informó de que había pedido a través de una carta disculpas a España, al rey de España y al Vaticano por la conquista. Eso sucedió justo después de que a él lo hubiesen silbado en un evento, en un estadio de béisbol, que bueno, fue una cosa anecdótica, ¿no? Pero que le tocó justamente en el punto que más le duele a él, que es el ego, ¿no? El orgullo, ¿no? Y justo inmediatamente después sucedió eso, ¿no? Y yo ahí también menciono, como soy un asiduo, aunque sea virtualmente, a las mañaneras y las sigo constantemente, pongo varios ejemplos de distractores, ¿no? Lo del avión presidencial es quizá el ejemplo más claro. Eso surge al principio de la pandemia. Surge cuando México no está sabiendo qué hacer con la pandemia, lo cual no es lógico, es totalmente lógico. Muchos países se equivocaron al principio tomando decisiones respecto a qué hacer frente a los vuelos que venían del exterior, las pruebas, pero él sacó el tema del avión presidencial cuando la atención de la sociedad estaba en ver qué hacía el gobierno respecto a una situación novedosa, trágica, que nos daba miedo a todos
y él pues se inventó ese distractor, ¿no? Y todavía sigue, ¿no? El avión presidencial, no sé. Totalmente. Y digo, ya para ir cerrando, pero creo que una parte que yo noto tanto en la descripción como al seguir las mañaneras es que también es un personaje, no imposible, pero muy difícil de entrevistar y de hacerle preguntas, ¿no? Quien ha seguido las conferencias, ya te sabes las frases que ya bien mencioné, los otros datos, es que así no es, pero por eso es que los neoliberales. Entonces, pues sí, muchas veces sería necesario hacerle una pregunta de sí, no, y aún así, algunos han intentado hacerlo de esa manera y no les ha respondido pues, tan directo, ¿no? Pero creo que pues también ahí se requiere la habilidad y la insistencia periodística para hacer las preguntas pues, más directas y más pues, sabiendo qué es lo que te puede contestar. Como anécdota también, aquí en la redacción decíamos, es que así va a responder. Y pues sí, o sea, ya te lo sabes porque siempre es lo mismo, ¿no? O sea, puedes anotarlas y sabes perfectamente cuál va a ser. Palabra por palabra, prácticamente. Prácticamente así. Ahora, ya para ir cerrando, lo mencionabas un poco al inicio, pero creo que vale la pena profundizar. Es, ¿para quién está dirigida la mañanera? O sea, ¿él está hablando solo a su base? A los militantes que lo apoyan. Al inicio fue algo más abierto. Digamos, para alguien que a lo mejor pues está dudando, votó por Morena y ahora ya no tanto, pero ¿es un ejercicio válido para informarse de lo que hace el gobierno, etcétera? Bueno, por lo que yo he investigado respecto a las audiencias de la mañanera, realmente no han cambiado mucho desde el principio hasta ahora. O sea, se ha mantenido un grupo, una audiencia crítica, digamos, ¿no? Una masa crítica, ¿no? Perdón, no audiencia. Sí. Una masa crítica de gente viendo la mañanera. Hay mucha gente que lo hace por necesidad, no solamente periodistas, tomadores de decisión, de empresas. Si no la ven ella, pues le encargan a personas que la vean porque es importante lo que dice un presidente. Y por descontado sus seguidores, ¿no? En ese sentido, creo que no hay mucho secreto. Pienso que no, que no ha cambiado y que la estrategia va a seguir igual. Lo que sí es cierto es que yo sí creo que los ataques a los medios de comunicación en la mañanera no son porque realmente a López Obrador le preocupen tanto, porque él sabe que puede llegar de otra manera a las audiencias directamente, ¿no? Con YouTube, con Facebook, Twitter, etc. Pero sí le sirven porque le dan carnaza, le dan inclusive combustible para mantener vivo el discurso ese de crítica al antiguo régimen, etcétera, ¿no? Que tiene también su fundamento en muchas cosas, ¿no? Porque también AMLO es una persona que se expone mucho, pero también AMLO dice muchas verdades y verdades incómodas, ¿no? Lo has dicho al principio de la entrevista y me he emocionado porque has mencionado que en el libro has encontrado cierto equilibrio, ¿no? Cierto balance, cierta neutralidad, porque había voces, ¿no? Lo mencionábamos antes, ¿no? Voces de uno y otro lado, de gente que es de la 4T y gente que no. Yo en el libro tengo un capítulo que titulo La ética periodística en el olvido. Y ahí menciono que en el último estudio que se ha hecho sobre los medios de comunicación en términos de los códigos éticos, que es del año 2014. Es una cosa que hizo Raúl Martínez, ya fallecido, un teórico de la comunicación y de la ética periodística mexicano. Él hablaba que en 2014 la SEGOP tenía registrados 3.400 medios de comunicación y apenas 35 tenían código de ética. Es decir, un 1%, más o menos. Y para la gente que nos está viendo y escuchando, tienen que tener en cuenta que un código de ética es importante, porque el código de ética es una forma en que los medios plasman su decisión de autorregularse. En algún momento en la historia de la comunicación, los medios se dieron cuenta de que tenían mucho poder. Especialmente en la Primera, Segunda Guerra Mundial, con todo el tema de la propaganda, etc. Pero también con casos como el Watergate en Estados Unidos en los años 70, los Pentagon Papers, etc. Y deciden que ellos tienen que autorregularse porque las decisiones que tomen a nivel editorial van a tener unas consecuencias para la sociedad que pueden ser tan grandes como que un país gane una guerra a otro o como que un presidente tenga que presentar la dimisión por una investigación realizada con la fuente anónima más famosa de la historia, que es Garganta Profunda. De acuerdo. Y con todo el secreto profesional y todo ese tema, ¿no? Entonces dicen, pues tenemos que poner las reglas para hacer nuestro trabajo de una manera ética y profesional. Y así surgen los códigos.
Y en México, desgraciadamente, no hay un interés en debatir este asunto. Y un poco el libro lo que busca también es eso. Es decir, dar un golpe o golpecito sobre la mesa, no diría un golpe fuerte porque tampoco voy a ser aquí. Se van a ofender. Exacto, ¿no? Pero sí un golpe en la mesa y decir, oigan, y ustedes también como medios de comunicación, ¿qué están haciendo? Porque cuando nos acusan de ser propagadores de fake news, el propio Trump, ¿no?, decía que los medios eran fake news, tienen cierta base de verdad, porque ha habido ocasiones en que los medios no han hecho su trabajo de la forma adecuada, porque han tenido lazos con los poderes políticos, económicos que no deberían haber tenido. Entonces, en esos casos, o sea, actuamos mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hablar sobre esto. Hay que hablar sobre la nota roja en México, que también dedico una parte sobre al tema, cómo manejar la violencia, cómo manejar la información sobre violencia, si no estamos siendo nosotros como medios de comunicación un altavoz, ¿no?, para los grupos criminales, una forma de aumentar la dimensión del mensaje, de la campaña que hacen las organizaciones criminales para generar terror en la sociedad. No estamos participando también un poco de eso. Y en tantos otros temas. Yo creo que lo más interesante y a la vez lo más grave es que la persona que está acaparando el debate sobre la ética periodística es un señor que es el primer ciudadano del país, que rige y que dirige los destinos de todos los mexicanos y que todos los días habla de ética periodística. Inclusive ha creado una sección que es ¿Quiénes quieren las mentiras?, donde él decide, sin ninguna metodología, qué es verdad y qué no es verdad, o qué está haciendo bien o mal un medio de comunicación o un periodista, lo cual es muy grave porque él no es periodista y además está en una posición de privilegio por ser justamente el primer ciudadano del país, con lo cual no puede hablarte de tú a tú. Y diciendo mentiras totalmente y además, bueno, completas, ¿no? Pero no es que nosotros digamos es que AMLO miente, es que los datos lo dicen. Creo que eso es muy importante dejarlo claro, ¿no? O sea, cuando ¿Quiénes las mentiras? Sale García Vilchis y dice, no, porque esto es falso, esta opinión, no sé qué, esto no es falso, pero se exagera, cosas así. Pero cuando ella plantea lo que plantea, el problema es que no hay una metodología detrás. O sea, no hay una investigación detrás, ni presenta unos datos definitivos. Es tu opinión contra la mía. Y eso es grave, porque hay cosas que son innegables. O sea, si tú dices que se va a inaugurar una refinería en tal fecha y lo repites una y otra vez, tal cual haría Goebbels, por cierto, y llega el momento en que llega la fecha y esa refinería no se inaugura, por poner solo un ejemplo, ¿no?, pues estás faltando la verdad, ¿no? Totalmente. Y todavía en ese momento sigues diciendo que, ¿no? O dices que el Tren Maya, el recorrido del Tren Maya es el más extenso en los trenes que se ha hecho jamás en la historia del planeta, ¿no? Y resulta que los 1.500 kilómetros de extensión del Tren Maya no son nada comparados con los 9.000 kilómetros del Transiberiano que une Moscú con la Rusia asiática. Entonces, digo, hay datos, ¿eh? O sea, no es cuestión de que yo diga, no, señor presidente, usted miente. No, es que hay datos que dicen que usted miente. Claro. Y ese es el periodismo. Y digo, nada más déjame agregar, porque pasamos a otro tema, pero creo que también es importante porque ha habido intentos en México, en otros países, pero en México estamos hablando la importancia de la autorregulación de los medios, pero sí que se haga, pero porque la regulación desde actores externos, es decir, el legislativo, es muy peligrosa, ¿no?, para la libertad de expresión, que también ha habido intentos desde la 4T y de otros sexenios de hacer una regulación. Hubo un intento, ¿no?, pero un plan, aunque no se concretó, de un proyecto de ley para regular las redes sociales, lo cual no me parece necesariamente tan terrible, pero ¿cómo regularlas? Ese es el tema, ¿no? Es decir, ¿de qué manera regular las redes sociales? Es muy interesante lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando las redes sociales deciden retirarle los perfiles a Donald Trump, porque está denunciando un fraude que no fue. Yo quiero ver qué pasa en 2024 en México, en el hipotético caso en que tengamos una elección muy reñida en la que gane la oposición. Yo digo, todavía puede pasar de todo, es la verdad. O sea, parece que la 4T va, ¿no?, pareciera, ¿no?, por las encuestas, pues que va a repetir, ¿no?, en la presidencia, pero imagínate que se da ese escenario parecido al de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar también con las redes sociales, con los medios de comunicación? En Estados Unidos hubo canales de televisión que cortaron el mensaje de Trump, que eso para muchos fue un acto de censura.
Para otros, en cambio, fue un acto de defensa de la institucionalidad de un país que es la primera potencia del mundo, ni más ni menos. ¿Qué pasará en México? Y creo que es interesantísimo porque también el propio López Obrador ya tiene antecedentes de no reconocer a la autoridad electoral, más allá de la discusión que estamos teniendo ahorita por el plan B, ¿no? Y no estaba entonces en el poder, Exacto, ni tenía a las Fuerzas Armadas de aliadas, ¿no? Y digo, creo que también valdría la pena decir, ya para ahora sí ir cerrando, y las plataformas ya también le regresaron las cuentas a Donald Trump, ¿no? O sea, porque ese debate está vivo, ¿no? Y no hay como un consenso respecto a las cuestiones. Ahora, ya para cerrar, la conferencia mañanera, ¿no? Hablando de 2024. ¿Tiene continuidad con quien sea que pudiera llegar de la 4T? ¿Se puede replicar ese modelo? Uy, no creo. Digo, esta es una opinión absolutamente personal. Creo que la mañanera es original porque y se mantiene porque AMLO está al frente, ¿no? de ese experimento. Creo que es muy difícil que ninguno de los políticos, no sé, es una opinión muy personal esta, pero que apuntan a sucederlo, ¿no? Y que podrían ser los candidatos de la 4T, no solamente no tengan el éxito que AMLO ha tenido con la mañanera, sino también el aguante, porque es sorprendente, son 2 horas y media, 3 horas últimamente en las que el presidente está de pie. Claro, su carrera política la ha basado en eso, ¿no? Uh-huh. Es un gran orador en los mítines y así le ha funcionado y está acostumbrado, ¿no? Está entrenado, digamos. No sé si los que vienen luego van a estar tan entrenados, pero además, no lo sé. Yo creo que, digo, todo ejercicio tiene también se puede agotar, ¿no? Uh-huh. Tiene también su fecha de caducidad y creo que probablemente la mañanera la tenga después de 2024. Pues ahí está, Raúl Cortés, mil gracias por asistir aquí con nosotros a cabina. Creo que fue una gran conversación y no dejamos de recomendar este libro de El choque inevitable, y aquí yo le agregué interminable, pero ya escucharon me has dado por qué. Una idea para hacer una segunda edición. Creo que estaría maravilloso. Okay. Y aquí la leeríamos. Y por favor, o sea, de Editorial Grijalbo, pues si les interesó, que estoy seguro que sí, búsquenlo. Ya está en todos lados, ¿verdad? Sí, está en el Péndulo, uh-huh. en Gandhi, en el Sótano, en Sanborns, y está en Amazon también si quieren la versión digital también. Perfecto, pues muy recomendado, sobre todo si les interesa las mañaneras, un muy buen análisis de ambos lados neutral. Aquí está, El choque inevitable. Gracias, Raúl Cortés. Gracias a ti, Alfonso, ha sido un placer hablar contigo. Hasta luego.